Bien, nuevamente buenos días, compañeros. El día de hoy la charla que vamos a tratar es sobre tumores del sistema nervioso central, en particular los gliomas. Y la charla pues está enfocada básicamente iniciamos con características pues generales sobre la anatomía cerebral y también sobre qué parámetros debemos de evaluar cuando nos enfrentamos ante una lesión tumoral y lo que debemos de reportar. Y pues las características radiológicas y las clasificaciones de los gliomas según la OMS. Primero pues empezamos hablando de que nuestro cerebro pues va a estar protegido por la piel, ¿verdad? El cráneo, las meninges. En este también tenemos el líquido cefalorraquídeo que cumple una función también de amortiguamiento, de protección a nuestro cerebro. Y como todos sabemos que nuestro cerebro pues está constituido por tenemos dos hemisferios, ¿verdad? Que están divididos por están divididos por la O del cerebro, una fisura que es la fisura interhemisférica, y aquí pues encontramos que las meninges en este caso vienen a confluir y formar puente del lado cerebral. Sin embargo, estos dos hemisferios van a estar en comunicación con el cuerpo, a través del cuerpo calloso a este nivel. En esta estructura, pues es importante tomarla en cuenta porque es aquí a través del cual las lesiones neoplásicas pueden hacer infiltración hacia el hemisferio contralateral, ¿verdad? Y también podemos identificar a este nivel también si existe o no desplazamiento de la línea media o herniación subfacial. Bien, microscópicamente podemos recordar, ¿verdad?, que nuestro sistema nervioso está constituido por hasta 2 billones, disculpen, hay hasta 2 billones de neuronas, que su función principal es la recepción y transmisión de impulsos nerviosos. Eh, Aparte de esto, ahora tenemos las células neurogliales que le van a proporcionar a estas neuronas, ¿verdad?, lo que es un apoyo físico y metabólico. En este caso tenemos los astrocitos que le van a proporcionar un apoyo estructural y metabólico. Tenemos los oligodendrocitos que su función es el aislamiento eléctrico y la producción de mielina. También tenemos la microlia, ¿verdad?, que en este caso va a cumplir el sistema fagocítico mononuclear, y tenemos lo que son los ependimocitos, que en este caso van a formar unas membranas limitantes las cuales van a intervenir en el transporte de líquido cefalorraquídeo. En cuanto a la mortalidad de las neoplasias del sistema nervioso central, tenemos que es la segunda causa de muerte a nivel mundial. Para el 2015 hubieron 8.8 millones de defunciones reportadas, y cerca del 70% de estos pacientes provienen de países de ingresos medios y bajos. La mayoría de los pacientes fueron mayores de 15 años, en un 85%, con lesiones tumorales supratentoriales en un 70%. Ya las lesiones metastásicas correspondieron al 30% en este grupo. Y pues por primera vez tenemos que la OMS hizo una reestructuración de la clasificación del 2017 de los tumores del sistema nervioso central, en el que utiliza parámetros moleculares, además de los histológicos que ya teníamos, para definir muchas lesiones tumorales en cuanto a su grado. En general, pues el objetivo de esta reestructuración es pues
dar un diagnóstico más específico, tratamientos más específicos también a estos pacientes, mejorar su calidad de vida y tener, de acuerdo a su diagnóstico, pues tener, ya formarse como el pronóstico, definir el pronóstico de acuerdo a su estilo histológico del paciente y cómo va a evolucionar con cierto tratamiento. En esta gráfica nos muestra la incidencia de los tumores cerebrales, ¿verdad? Por cada 100.000 habitantes, que la incidencia máxima, si lo podemos observar acá, es que afecta más a los pacientes a partir de la tercera década de la vida, pero anteriormente, ¿verdad? Sin embargo, dijimos, ¿verdad?, que estas lesiones tumorales van afectando a pacientes principalmente mayores de 15 años, ¿verdad? Es la predominancia. Y como vemos en la gráfica, va en ascenso, ¿verdad? De acuerdo a mayor edad, mayor es la incidencia, ¿verdad? Por cada 100.000 casos, por cada 100.000 personas, perdón. Y aquí podemos observar que los tumores primarios del sistema nervioso central, su frecuencia es neuroepitelial en un 51%. Y la presentación clínica, que esto va a estar asociado a, pues, si me refiero a, en este caso, que si la lesión tumoral es grande, ¿verdad? Puede afectar de acuerdo a qué estructura anatómica del cerebro, si está haciendo un desplazamiento de estructuras adyacentes, entonces a esto va a ir asociado la clínica, ¿verdad? Y aquí tenemos que principalmente puede ser la elevación de la presión intracraneal, actividad convulsiva y defectos, déficits neurológicos focales. Y un poco sobre la herniación, hablando un poco sobre la herniación, vemos aquí en esta imagen por resonancia magnética, vamos a tener un ejercicio sobre cómo identificar estas estructuras y poder definir, ¿verdad?, si existe o no una herniación secundaria a la lesión tumoral. En este caso, podemos observar en esta secuencia, en este plano coronal, observamos el número 1, el cuerpo calloso, ¿verdad? Y solo ahorita vamos a mencionar la estructura del cuerpo calloso. Pues aquí tenemos la hoz del cerebro, la circunvolución del cíngulo, y aquí pues en este número 4 lo que nos hace referencia es a la arteria pericallosa, que es una estructura pues que es importante en cuanto tomar en cuenta en cuanto a la herniación subfacial. Aquí tenemos la tienda del cerebelo, y aquí nos hace referencia al uncus, que es como un gancho, la que corresponde al lóbulo temporal, y la circunvolución del cíngulo para hipocampal. Entonces, las herniaciones más frecuentes que se dan, tenemos la subfacial, la herniación uncal y la central. Entonces, en este caso, la herniación subfacial, vamos a observar, se va a observar de mayor detalle en el plano coronal, donde vamos a observar que esta circunvolución del cíngulo, ¿verdad?, va a ser desplazada, si vemos acá en esta imagen, por debajo, ¿verdad? Va a ser desplazada hacia el hemisferio contralateral, por debajo de la cisura, ¿verdad?, interhemisférica, o pasando a través del cuerpo calloso. En este caso, decimos que hay una herniación subfalcina. O también es importante, a veces, pues, si en caso no se logra detallar adecuadamente, cuando la línea media está desplazada más de 3 milímetros, ya se considera, pues, un desplazamiento significativo a que vamos a considerar como una herniación. Luego tenemos la herniación uncal,
En este caso, pues, donde observamos, ¿verdad?, que el uncus o este gancho se desplaza, ¿verdad?, de forma caudal y haciendo, pues, compresión, ¿verdad?, de las cisternas. Y en este caso, lo que va a, bueno, aquí va a haber obliteración de la cisterna ambis y también va a haber dilatación de las cisternas contralateral. O sea, podemos encontrar, de acuerdo a la gravedad, o a la gravedad, podemos encontrar hidrocefalia contralateral, en este caso de esta herniación. Y la herniación central, pues, es el desplazamiento ya sea ascendente o descendente del tronco encefálico. Y va a ser por debajo, a la línea de referencia, va a ser por debajo del tentorio. Y, pues, en este caso va a haber obliteración de las cisternas perimesencefálicas en este caso. Otra hallazgo que podemos encontrar es la hidrocefalia, que va a estar asociado a los síntomas también que va a presentar el paciente. Y entonces, en los estudios de imagen, lo que debemos de evaluar si existe una masa, si esta es intraostracial y el margen tumoral. Todo esto va a ir asociado a la presentación clínica. Siempre tenemos de tener en cuenta la clínica del paciente. Existen imágenes o secuencias especiales por resonancia magnética, que es la difusión, perfusión y espectroscopía, que nos va a ayudar a caracterizar a mayor detalle estas lesiones. En aquellos casos de que puede existir una alteración en la densidad o en la intensidad de acuerdo al estudio y que exista duda, ¿verdad?, de que se trate de una lesión tumoral, entonces en este caso pues se recomienda un control en 3 semanas. Ha sido referencia la literatura de que existen lesiones, por ejemplo, en tomografía, que se pueden observar hipodensas, que son de pequeño tamaño, que no pueden ocasionar edema, que incluso no van asociados a edema vasogénico, o compresión, como toda lesión tumoral hace efecto de masa, que tampoco podemos observar efecto de masa. Y si queremos, pues, estamos pensando si se trata. Esto puede tratarse de un evento cerebrovascular isquémico o si puede corresponder a un proceso neoplásico. En este caso es donde refieren el control en 3 semanas. Y ya en 3 semanas, pues si se trata de una lesión tumoral, pues va a persistir del mismo tamaño, va a aumentar, porque ya un evento de esta evolución ya ha disminuido de tamaño. Bueno, ¿cuándo vamos a saber si es extraaxial? Bueno, toda lesión extraaxial o tumor extraaxial va a ser con presión hacia adentro. Si observamos aquí sustancia blanca y la sustancia gris, va a ser con presión hacia adentro de la sustancia blanca. Y también va a adelgazar las digitaciones de la sustancia blanca. Si vemos aquí, va a permanecer la adecuada interfaz entre la sustancia gris y la sustancia blanca. Se va a conservar. En caso de que sea intraaxial, ¿verdad?, lo que va a hacer este tumor va a expandir la sustancia blanca, va a haber engrosamiento de las digitaciones de la sustancia blanca y va a haber pérdida de la interfaz entre la sustancia blanca y la sustancia gris, todo lo contrario al anterior. Ahora, ¿cómo vamos a definir el margen tumoral? O para decir dónde se encuentra el margen tumoral en estas lesiones. Pues principalmente, o en particular los gliomas, ¿verdad?, carecen de margen tumoral, al igual que la mayoría de las neoplasias del sistema nervioso central. Es por eso que las células neoplásicas migran desde el centro, ¿verdad?, aparente del tumor. No vamos a poder definir por imagen el margen tumoral. Y el protocolo de imagen básico que se utiliza, ¿verdad?, ante la sospecha de una lesión tumoral, ¿verdad?, en busca de esto, pues por tomografía tenemos la fase simple y con medio de contraste, y también pues, bueno, en este caso la tomografía nos ayuda a ver si esta lesión tumoral tiene algún componente cálcico o si
afecta anomalías, o si, perdón, si hay anomalías óseas, ¿verdad? Está afectando el hueso. Entonces, en este caso, la tomografía no da mayor detalle. Ahora, la resonancia magnética, el protocolo a utilizar las secuencias T1 sagital, en axial T2, FLAIR, axial coronal y sagital en T1, ya contrastada, y las secuencias especiales cuando lo ameriten. ¿Cómo vamos? Generalmente, ¿verdad? Las lesiones, estas lesiones del sistema nervioso central, esas lesiones tumorales, por tomografía, las vamos a observar como masas hipodensas, con edema de la sustancia blanca que es circundante. Y por resonancia magnética, pues generalmente van a ser hipointensas en T1, hiperintensas en T2. Vamos a encontrar edema vasogénico. Van a haber lesiones que van a obtener calcificaciones y observándose tanto en T1 como en T2 marca hipointensidad. Sin embargo, todo esto va a depender de las concentraciones de los cristales de calcio, porque van a haber calcificaciones que pueden observarse hiperintensas en T1. También existen tumores que pueden desarrollar hemorragia intratumoral, ¿verdad? Si vemos, pues las características casi prácticamente son similares en todos, pero es importante tomar en cuenta el grupo etario, ¿verdad? La localización del tumor y ciertas características específicas que tienen algunas lesiones. Teniendo un repaso sobre la hemorragia, ¿verdad? Aquella de que tiene una evolución menor de 6 horas, pues la vamos a observar en T1, pues hipointensa, en T2 hiperintensa, de acuerdo a su evolución, de 6 a 24 horas que va a ser aguda, en T1 va a ser hipointensa, en T2 hipointensa, ¿verdad? De 3 a 4 días va a ser en T1 hiperintensa, en T2 lo vamos a observar hipointensa, todo esto por resonancia. Y ya de 10 a 14 días, ¿verdad? Esto, pues, estas características corresponden a la hemorragia que no es tumoral, no es tumoral. De 10 a 14 días, pues en este caso, como predominantemente aquí lo que predomina es la hemosiderina, se va a formar un anillo marcadamente hipointenso en T2, que esto va a corresponder a aquellos macrófagos que van a migrar a la periferia del centro donde ocurrió la hemorragia, ¿verdad? Cargados de hemosiderina. Ya cuando existe la hemorragia tumoral, pues lo que vamos a observar va a ser dentro del tumor, se va a observar una lesión heterogénea, ¿verdad? Porque en este caso va a haber sangrado de diferente evolución. ¿Y qué vamos a evaluar en cuanto a la captación de medio contraste? Únicamente esto nos da la información si existe ruptura de la barrera hematoencefálica. Básicamente, la captación del medio contraste no nos va a dar un dato específico para gradar el tumor, para decir esto es de alto grado, esto es de bajo grado. ¿Verdad? Únicamente nos indica que hay ruptura de la barrera hematoencefálica. Si vemos la barrera hematoencefálica, pues está prácticamente constituida por células epiteliales especializadas, que únicamente van a permitir el paso de estructuras moleculares de muy pequeño tamaño, bastante selectiva. Por lo tanto, la mayoría de los tumores o de los gliomas de bajo grado van a presentar muy poca captación de medio contraste o ninguna. Pero sí es importante tomar en cuenta, ¿verdad? De que no solamente las lesiones tumorales nos van a generar captación de medio contraste, existen otros estados patológicos como los tumores intraaxiales, las enfermedades inflamatorias, infartos subagudos, la ileosis postoperatoria y la radionecrosis, que va a haber daño de la barrera hematoencefálica y
pues va a haber paso de medio contraste y la lesión va a captar medio contraste. Entonces, en este caso, pues es importante tomar en cuenta los datos clínicos del paciente. Y aquí vemos esta imagen donde las lesiones tumorales de alto grado tienen una vascularización, sus vasos son festoneados y a través de estos espacios que hay donde permite el paso del contraste y permite la captación intensa o marcada del medio de contraste, a diferencia de los tumores de bajo grado que los capilares formados en estas lesiones tumorales son similares a los vasos primitivos del sistema nervioso, y es por eso de que la captación del medio contraste no va a ser marcada. Ahora, algo importante también que tenemos que tener en cuenta en el control postoperatorio de estas lesiones tumorales, idealmente, pues, tienen de ser evaluadas por resonancia magnética y el control postoperatorio debe realizarse en 72 horas. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque ya a las 72 horas el tejido de granulación ha completado su formación y esto lo vamos a utilizar como referencia para el futuro seguimiento, para decir si esto está igual al primer estudio, que es prácticamente un tejido de granulación que va a captar medio contraste, ¿verdad? O si después hay incremento de la captación de medio contraste, podemos decir que hay un tumor residual o que hay recidiva tumoral, principalmente. Ahora, hablando un poco entrando al tema de los gliomas, el 40 al 50, corresponde al 40 al 50% de las neoplasias del sistema nervioso central. Principalmente, la mayoría son astrocitomas y de este el glioblastoma. Y como les mencioné anteriormente, existe una clasificación dada por la OMS que histológicamente se basa de acuerdo a la celularidad, la tipia mitótica, el pleomorfismo, la necrosis y la proliferación endotelial, y a esto le agrega los marcadores moleculares. Y el grado 1 pues se corresponde a aquellos tumores que son bien circunscritos por imagen y estudios patológicos. El grado 2 tienen una morfología no circunscrita, pero hay un bajo grado de celularidad, mitosis y pleomorfismo. El grado 3 es el aumento de la celularidad, mitosis y pleomorfismo, y el grado 4 hay un marcado aumento de la celularidad, mitosis y pleomorfismo, incluso vamos a encontrar necrosis extensa y también va a tener proliferación endotelial. Pues los astrocitomas de bajo grado, como anteriormente vimos, son bien delimitados, sin necrosis ni neovascularización. Muy raramente van a presentar hemorragia, a menudo quísticos. Un 20% van a tener calcificaciones y es muy raro que tengan edema circundante, y si lo tienen es escaso. Y de acuerdo a la nueva clasificación comprende 3 tipos histológicos. Tenemos el astrocitoma pilocítico, en este principalmente, ¿verdad? 3 tipos histológicos, porque si se van a la clasificación, a la página de la Organización Mundial de la Salud y van a la clasificación de estos tumores, pues es bastante amplia. Pero básicamente con mayor frecuencia tenemos estos 3, que es el astrocitoma pilocítico, el santo astrocitoma pleomorfo, el astrocitoma de células gigantes subependimario. Tenemos que el astrocitoma pilocítico, como es clasificado grado 1, ¿verdad? Corresponde del 2 al 6% de los tumores del encéfalo, afecta más a niños en una edad de 5 a 15 años y su localización principal es a nivel del cerebelo en un 60%. Y este tumor va a crecer por expansión en lugar de infiltración. Y observamos en este niño de 4 años que su clínica prácticamente fue basada por cefalea intensa, persistente,
y en los estudios de imagen se observa en la tomografía aquí una corte axial sin medio de contraste, donde observamos esta lesión quística que afecta el vértice y el hemisferio cerebeloso derecho, ¿verdad? Que hay una menor, no sé si lo logran diferenciar, que hay una menor atenuación, ¿verdad? Aquí que corresponde a la presencia de nódulos morales. Entonces el astrocitoma pilocítico se va a caracterizar por una lesión quística con nódulos sólidos morales que van a tener realce con el medio de contraste. El edema vasogénico en estos tumores es escaso y si comparamos el contenido quístico en relación al del líquido cefalorraquídeo, es un poco más, tiene mayor unidad de Hounsfield que el líquido cefalorraquídeo debido a que su contenido es proteináceo, no es por necrosis, ¿verdad? Es un contenido proteináceo, este líquido pues es producido por las células tumorales que se encuentran en los nódulos sólidos. Si vemos acá, ya en la tomografía ya contrastada, pues realmente el área nodular, ¿verdad? Pues tiene un escaso captación de medio de contraste que corresponde acá, y la pared del quiste o de la lesión quística no vamos a esperar que tenga un marcado realce tampoco, porque está constituido o lo forma el tejido cerebral o cerebeloso adyacente. Y vemos aquí en la imagen, en esta resonancia magnética, en un plano axial, T2, podemos observar, perdón, aquí podemos observar en este caso, la importante, aquí es un flare, perdón, podemos observar en este caso la lesión quística básicamente y un escaso edema vasogénico que se logra determinar. Y aquí en T1, un plano sagital, podemos identificar, nos demuestra la lesión quística y que en su periferia están los nódulos murales que tienen importante captación de medio de contraste. Entonces, estas lesiones, de acuerdo a su localización, lo que van a hacer es comprimir el cuarto ventrículo, hacer el desplazamiento de las estructuras adyacentes, entonces va a llevar a hidrocefalia, alteraciones en la marcha, ¿verdad? Asociadas a las estructuras que está comprometiendo. También es importante recordar de que los tumores pilocíticos no solamente se van a presentar como este, que es típicamente un astrocitoma pilocítico, ¿verdad? Sino que también pueden ser sólidos o predominantemente sólidos. En este caso tenemos la resonancia que observamos en la secuencia ponderada en T1, la lesión tumoral, ¿verdad? Que también está afectando está localizado a nivel del cerebelo, que es una lesión tumoral que se observa que está definida, no circunscrita, y que es heterogénea, ¿verdad? Y ya podemos visualizar que en esta otra secuencia, en T2 se va a observar que se observa hiperintensa, ¿verdad? Y muestra la presencia del edema vasogénico. Ya tenemos en este otro corte coronar en flare que muestra más que todo la presencia del edema vasogénico y el componente quístico que tiene también la lesión tumoral, y esto pues la lesión tumoral. Y tras la administración de medio contraste se observa un importante realce de este tumor. Como mencionamos al principio, la captación del contraste no nos va a ayudar para decir es de bajo o de alto grado. Luego del astrocitoma grado 2, su incidencia máxima es de 10 a 30 años
el 98% van a ser supratentoriales, periféricos, y van a colindar con las lectomeninges, incluso pueden infiltrarlas, y en muy raras ocasiones afectan la dura madre. Su localización principal, o predominante, es el lóbulo temporal, seguido del frontal y el parietal. Las características que vamos a encontrar, pues, es un nódulo sólido, frecuentemente va a tener componente quístico, excéntrico y periférico. Y esto lo vamos a observar en un 50-60% de los casos. Y va, como mencioné anteriormente, va a afectar la corteza, la lectomeninges suprayacente, muy raramente la dura madre. Y de acuerdo a su localización, pues va a causar remodelación ósea. Y en este caso tenemos este otro paciente, ¿verdad? Que en la secuencia ponderada en T1, en corte axial, observamos a nivel del lóbulo temporal derecho esta imagen hipointensa, ¿verdad? Como mencionamos al principio, normalmente o la mayoría de estas lesiones van a ser hipointensas en T1 y hiperintensas en T2. Y observamos aquí esta lesión hipointensa un poco no bien definida, ¿verdad? Como vimos anteriormente, ¿verdad? Corresponde al grado 2, ¿verdad? Que ya no es una lesión circunscrita. Entonces, es una lesión poco definida, hipointensa, puede tener un componente, áreas que tienen componente quístico y edema vasogénico, que lo podemos identificar mejor en la secuencia ponderada en T2. ¿Verdad? Y similares, pues hallazgos podemos observar en FLAIR, y con la administración del medio de contraste se observa, ¿verdad?, que hay un componente sólido que corresponde a ese tumor que está asociado, ¿verdad?, que tiene importante realce del medio de contraste y asociado a los componentes quísticos que vimos acá en la secuencia ponderada en T2. El astrocitoma de células gigantes subependimario, pues es otro de estas lesiones gliales, pero principalmente es exclusivo de los pacientes que padecen esclerosis tuberosa. Y aparece en la primera y segunda década de la vida, y su origen depende de los nódulos subependimarios localizados en la pared lateral del ventrículo lateral. Generalmente, estas lesiones nodulares que observamos a este nivel, y si visualizamos por imagen, ya sea por tomografía o resonancia, en un paciente con esclerosis tuberosa, un nódulo mayor de 1 centímetro de diámetro, se debe de considerar un astrocitoma de células gigantes. Y tenemos este caso típico, ¿verdad? De esta lesión tumoral que está a nivel del ventrículo lateral izquierdo, y en una localización que puede provocar o va a provocar, de acuerdo a su tamaño, la obstrucción del agujero de Monro, y en este caso va a conllevar al desarrollo de hidrocefalia. En esta tomografía en corte axial podemos observar que su densidad es iso-intensa comparado con la sustancia gris. Con la administración de medio de contraste podemos observar que presenta importante realce, o que realza con la administración de medio de contraste. Y este es otro paciente, ¿verdad?, como lo mencioné anteriormente. Esto pueden presentar calcificaciones, y esto es también lo que nos va a ayudar la tomografía para caracterizar estos tumores, que es frecuente que tengan calcificaciones. Y este es otro paciente, siempre con este tipo de neoplasia. El mismo, si vemos, es su localización principal, ¿verdad?, que es a nivel del ventrículo lateral izquierdo, y que va a llevar a obstrucción del agujero de Monro y por la consiguiente hidrocefalia de acuerdo a su tamaño. Vemos en T1 que tiene una características heterogénea, ¿verdad?, que hay áreas iso intensas comparado con la sustancia gris,
y un centro hipointenso, como vemos, les dije anteriormente, que pueden tener un componente quístico y calcificaciones también. Entre dos se va a observar heterogéneo, demostrando mejor el componente quístico, y aquí en FLAIR también va a tener unas características heterogéneas. Y el astrocitoma, ahora pasando a los astrocitomas de alto grado, que corresponden a los grados 3, 4, principalmente afecta a pacientes mayores de 40 años, son lesiones mal delimitadas microscópicamente. Por lo tanto, no vamos a esperar ver un margen, ¿verdad? Por imagen. Habitualmente son tumores que van a presentar necrosis, hemorragia y neovascularización. Entonces, por estas características que únicamente han sido descritas para estos tipos de astrocitoma de alto grado, podemos agruparlos en este grupo, vale la redundancia. Y también es frecuente, ¿verdad?, que observemos edema de la sustancia blanca circundante de forma marcada. Principalmente, el glioblastoma es el más frecuente de este tipo o de este grupo, y la localización más frecuente es en la sustancia blanca profunda, el lóbulo primero de forma, ¿verdad?, ascendente, el lóbulo frontal, luego el lóbulo temporal y por último los ganglios basales, que es muy poco frecuente se puede observar. En la nueva clasificación de la OMS, el glioblastoma pues solo lo menciona como glioblastoma, ya no se le da el nombre así como glioblastoma multiforme, sino que se refiere al glioblastoma. Y las tres variantes reconocidas son el glioblastoma de cebolla gigante, el gliosarcoma y el glioblastoma epitelioide. También creo que es importante mencionar que la gliomatosis cerebri ya no está, también en esta nueva clasificación de la OMS, la eliminó, es un término que lo eliminó, porque considera que este tipo de lesión o este tipo de tumor corresponde a un glioblastoma, lo único que es un patrón de diseminación del glioblastoma. Entonces ya la glioblastosis cerebri ya no se está utilizando ese término. Y pues las características por tomografía y resonancia, vamos a observar que es una masa expansiva, que tiene necrosis, hay hemorragia, es altamente vascular y su captación en anillo en el 90% de los casos. Esta captación en anillo es irregular o nodular y hay un importante edema circundante. Es importante también mencionar de que así como estas lesiones que tienen captación, el glioblastoma tiene captación en anillo, debemos de hacer diagnósticos diferenciales, como por ejemplo los abscesos, que en este caso, ¿verdad?, los abscesos, pues su captación en anillo es un anillo liso, a diferencia de esta lesión tumoral que su captación en anillo es irregular o nodular. Y tenemos en este ejemplo tenemos la tomografía en corte axial contrastada, donde podemos observar que si la miramos en fase simple, podemos observar que puede ser hipointensa, ¿no? Pero tras la administración de medio contraste ya presenta un realce en anillo con un centro hipodenso, con un centro hipodenso. Y en este caso, pues corresponde a un astrocitoma multifocal. Y aquí tenemos un glioblastoma, esta imagen por resonancia magnética donde observamos esta lesión tumoral.
que principalmente, como le mencioné, va a afectar al lóbulo frontal y lóbulos temporales en orden de frecuencia. Y observamos que es una lesión, si la vemos aquí en la secuencia ponderada en T1 en un plano axial, que es mal definida, ¿verdad? Hay áreas hipointensas que pueden corresponder a áreas de necrosis, ¿verdad? O corresponden a áreas de necrosis, áreas de sangrado, porque pueden tener hemorragias, ¿sí? A un corte más cefálico. Vemos, ¿verdad?, que ya se ve el componente sólido, pero igual es una lesión mal definida que incluso genera un efecto de masa, ¿verdad? Y aparte de eso, obstrucción del sistema ventricular con hidrocefalia, ¿verdad? A este mismo nivel. Y ya en esta otra secuencia, que es sentido, vamos a observar el importante edema, ¿verdad?, circundante de la sustancia blanca que provoca esta lesión tumoral, y un escaso, pues, una escasa lesión aquí que podemos visualizar que tiene menor intensificación, que puede corresponder al área sólida. Es el mismo paciente en FLAIR, ¿verdad? No tenemos una mayor característica, la que ya la habíamos visto en T2. Y ya en la secuencia contrastada, con gadolinio en este caso, podemos observar que esta lesión tiene su patrón característico de captación del medio de contraste, que es en anillo y de forma irregular, ¿verdad? Y que correspondía a lo que vimos en la secuencia T2, ¿verdad?, que vimos acá, que lográbamos identificar un poco el área sólida que correspondía al tumor. Algo importante que debemos de considerar es que, como mencionamos al principio, su diseminación, la forma de diseminación hacia el otro hemisferio, lo hace a través de a nivel del cuerpo calloso, es una forma de diseminación, por lo cual si vemos ante una lesión tumoral a este nivel y vemos que hay alteración en el cuerpo calloso, a nivel del cuerpo calloso no debemos de considerar que esto corresponde a edema, sino que ya hay infiltración del cuerpo calloso. Y esta es otra imagen por resonancia magnética contrastada, solo para observar, pues, lo característico que tiene en el realce del medio de contraste en forma de anillo e irregular. Luego tenemos el oligodendroglioma, que es clasificado grado 2, ¿verdad? Y en este caso corresponde del 5 al 25% de todos los gliomas. Ya hablando, ya aquí lo apartamos fuera de los astrocitomas, ¿verdad? Y el pico de incidencia es del 30 al 50%, es supratentorial en el 85% y afecta en un 60% al lóbulo temporal, perdón, al lóbulo frontal. Es bastante frecuente que los pacientes dentro de la clínica va a ser convulsiones por su localización y afectación principal de la corteza. Del 70 al 90% va a presentar calcificaciones, y van a ser calcificaciones distróficas. Pueden presentar hemorragias y también formar áreas quísticas. Es importante tener en cuenta siempre las localizaciones de estas lesiones tumorales para hacer los diagnósticos diferenciales. Y tenemos nuevamente una imagen por resonancia magnética, por tomografía, esta tomografía en corte axial, que lo que le mencionaba anteriormente, ¿verdad?, que nos ayuda también a evaluar ciertas características peculiares de estos tumores. En este caso tenemos esta
este tumor a nivel que afecta el lóbulo frontal, con calcificaciones distróficas amorfas, ¿verdad? Que es característica del oligodendroglioma y que pues está ocasionando el edema, esta área hipodensa que corresponde a edema vasogénico. Y aquí en ventana ósea pues podemos determinar, ¿verdad?, que corresponde a calcio. Y pues de acuerdo a la gran cantidad de calcio, pues no es tan evidente la captación de medio de contraste, pero sí, comparándola con la en fase simple, podemos visualizar que sí hay áreas que hacen captación de medio de contraste, lo que nos va a hacer sospechar de la presencia de la lesión que corresponde a una lesión tumoral. Aparte, ¿verdad?, que son tumores que tienen un lento crecimiento y pues por ende son, ya en su momento del diagnóstico, son lesiones grandes. Tenemos otro paciente en imagen por resonancia magnética. En esta secuencia ponderada en T1 podemos observar que es una lesión sólida, que en este caso es de forma heterogénea, poco definida, y que realmente puede pasar desapercibida en una evaluación así rápida, ¿verdad?, en este plano. Y vemos que su localización es hacia la convexidad, ¿verdad? Y ya es más evidente en el plano sagital, ¿verdad?, que hay afectación de la sustancia blanca subcortical y la cortical también, y de la corteza se ve afectada, y siempre en la secuencia T1 se observa heterogénea, con áreas hipoisodensas comparada con la sustancia gris. Ya aquí en la secuencia ponderada en T2, lo que estamos observando es la misma lesión, ¿verdad? Lo único que se observa con mayor detalle, ¿verdad?, el edema vasogénico que está ocasionando. En la secuencia T1, ya con medio de contraste, identificamos, ¿verdad?, la captación que tiene del medio de contraste. Perdón, en este caso, disculpen que me equivoqué, en este caso es la secuencia FLAIR, que aquí lo único que observamos es pues que es una lesión heterogénea hiperintensa, y en la secuencia ya contrastada observamos que realmente no tiene una captación llamativa por el medio de contraste, visualizando casi similar en T1, ¿verdad?, sin contraste. Vemos que tiene prácticamente las mismas características, pero su localización en el grupo etario también nos ayuda a hacer el diagnóstico, y como vemos la mayoría van a presentar calcificaciones, que también aquí nos vamos a ayudar con la secuencia GRE. El siguiente tumor es el ependimoma, que también es clasificado como grado 2. Estos son lesiones supratentoriales principalmente, ¿verdad? Y van a aparecer en la segunda y la cuarta década de la vida. Si vemos en niños, más frecuentemente son infratentoriales y afecta en un grupo de edad de 1 a 6 años. La localización más común, como vemos, es la fosa posterior en los niños, seguida por a nivel supratentorial, y último, la médula espinal. Estas lesiones pues, pueden presentar calcificaciones gruesas en el 50%, áreas quísticas, y pueden sangrar. Y podemos observar en esta tomografía, y en este caso es una tomografía en fase simple, vemos en los cortes axiales esta lesión tumoral, que generalmente, pues como son lesiones que se originan de células que revisten el epéndimo, principalmente a nivel del cuarto ventrículo, que es su localización más frecuente. Observamos esta lesión a nivel del cuarto ventrículo, que lo está obliterando prácticamente. Es una lesión heterogénea, sólida,
¿verdad? Que presenta áreas de sangrado. Y por obliteración del cuarto ventrículo, pues va a ocasionar la hidrocefalia. Y es donde viene la sintomatología del paciente. Y tenemos esta otra que corresponde a otro paciente. En este caso también son imágenes por resonancia magnética en la que observamos en la secuencia ponderante 1 esta lesión tumoral a nivel del cuarto ventrículo que lo está obliterando y que en T1 lo vamos a observar como una lesión sólida, heterogénea, con áreas hipointensas principalmente, ¿sí? Y en la secuencia T2 igual lo vamos a observar heterogéneo, con áreas, aquí podemos decirlo, la lesión sólida hiperintensa comparado con la sustancia blanca. En este caso va a ser con la sustancia blanca. Y pues el edema que puede haber circundante, que es muy escaso, pero básicamente como está dentro del sistema ventricular, pues aquí podemos observar áreas que corresponden al líquido cefalorraquídeo, que es hiperintensas, en T2. Y en FLAIR, pues básicamente lo que observamos es la misma lesión tumoral, que no presenta, pues, siempre se ve heterogénea e hiperintensa. Y aquí tenemos una comparación que en esta es con medio de contraste. Es heterogénea, ocupando el cuarto ventrículo, ¿verdad? Y igual su captación del medio de contraste, ¿verdad? Es heterogéneo, visualizando áreas hipointensas e hiperintensas. Y solamente esto es, compañeros, lo que les traje. Gracias por su atención.